Hola y bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. Hoy hablaré de Seven, la película dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, con la participación estelar de Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow. A modo de sinopsis, la película trata sobre dos detectives, uno novato y otro veterano, que dan caza a un asesino en serie cuyo móvil son los 7 pecados capitales. Esta película se ha convertido en un clásico de culto con el transcurso de los años, y en ella Fincher logra mezclar elementos del thriller psicológico y el cine negro. Esta pareja de policías, conformada por Pitt y Morgan Freeman, que interpretan los personajes de Mills y de Somerset, se muestran en la película de manera complementaria. Es como una representación de la dualidad de las cuestiones de la vida y los pares binarios de alguna manera como platónicos que se muestran en una forma de entender la filosofía como dualidades o pares contradictorios que se encuentran entre sí. En este caso sería pues el detective veterano y el detective novato, ¿no? Encarnado en la figura de Brad Pitt, y Morgan Freeman sería como el detective pues que tiene toda la experiencia y toda la sabiduría que intenta introducir a Mills en el trabajo del detective, ¿no? En un caso que es muy complicado, pero que de alguna manera se presenta como una buena oportunidad para el personaje de Brad Pitt. Aparte de esta dualidad entre el polinovato y el poliveterano, también se pueden ver otras dualidades un poco más visibles, ¿no? Como el tema de que Mills es un policía blanco y Morgan Freeman es un policía de color, es un policía negro. Otra dualidad también muy importante es que Freeman, de alguna manera el personaje de Somerset, es un tipo muy cerebral, muy calculador, muy culto, que tiene un gran conocimiento de las cuestiones de la vida, de la filosofía, de la literatura, y Mills pues se muestra como un personaje un poco más llano, un poco más simple, mucho más impulsivo y con una cierta inmadurez a la hora de abordar ciertos temas, ¿no? Esto por parte de Freeman también se muestra como muy contradictorio, puesto que él es un policía como muy abnegado, pero que de alguna manera tiene una visión como muy pesimista también de la vida y de la realidad. Él prácticamente ya en este punto de la película quiere retirarse y quiere abandonar su trabajo porque está de alguna manera como asqueado de tanta violencia y de la falta de empatía de los seres humanos en estas ciudades. Por otra parte, Mills también se muestra como un policía mucho más idealista, que quiere atrapar al ladrón, que quiere hacer el bien y cree que con esto pues puede curar a la sociedad, contribuyendo desde su trabajo. Y Somerset se muestra de alguna manera un poco más pragmático. Él solo quiere acabar con este caso y él sabe también por su experiencia que esto es una cuestión que nunca va a dejar de suceder y que siempre van a haber nuevos asesinos en serie, nuevas personas criminales que van a atentar contra la seguridad y contra el bienestar de las personas en las ciudades. La estética y el estilo del film llaman la atención, puesto que Fincher es un director que visualmente es muy potente. Él viene del mundo del videoclip y del mundo de la publicidad, por lo tanto tiene como mucha experiencia en crear como estas imágenes que permanecen en la retina de los espectadores y tiene como un gran cuidado y una gran meticulosidad por lo que encuadra dentro del frame, ¿no? De cómo utiliza la cámara para hacer unas composiciones como muy complejas y muy sugerentes. Y para lograr esto se ha servido también de la labor de Darius Khondji, que es un director de fotografía también con una capacidad visual muy potente y que es capaz de lograr imágenes como muy impactantes y que de verdad le dan al estilo como esta estética como muy cruda y de una realidad así de alguna manera como descolorida. Esto a partir de varias técnicas como el bleach bypass y de alguna manera también logrando como muchas texturas y mucho nivel de detalle en lo que serían unas escenas del crimen que todavía permanecen en la memoria de los espectadores porque son muy violentas. O sea, son unas imágenes bastante agresivas y que de alguna manera también nos remueven cuando las miramos. El asesino en serie de la película, de Seven, que luego termina revelándose como John Doe, es un asesino en serie pues que obviamente utiliza el tema religioso, el tema de los 7 pecados capitales como su eje central y como su modus operandi para llevar a cabo su proyecto siniestro, que es el de asesinar o de alguna manera ajusticiar a personas que se consideran pues o a las que él considera como pecadores o como personas amorales que viven y vagan por esta ciudad cometiendo de alguna manera estos pequeños delitos, pero que nadie pues les presta ninguna atención ni les condena, puesto que esta es una forma también de retratar la decadencia de la sociedad y cómo hemos llegado a un punto como cultura en la que estos pequeños crímenes, estos excesos, esta violación de los 7 pecados capitales
no significan una cuestión importante o una cuestión que merezca una reprimenda o que merezca un ajuste de cuentas. Entonces él se toma un poco como esa justicia divina por las manos y tiene pues este carácter un poco de demiurgo o de Dios, que es algo muy típico de los narcisistas y las personalidades cercanas a lo que terminan siendo los psicópatas y los asesinos en serie, en la que él se dedica a la labor de justamente sermonear, ¿no?, a través de todos estos asesinatos tan terribles que acomete y tan meticulosamente y perfectamente planificados, pero que funcionan para él justamente como una enseñanza, sobre todo para los policías y las fuerzas de seguridad, que en este sentido pues se muestran un poco como de manos atadas y un poco inútiles ante lo que él está llevando a cabo y cómo no pueden detenerlo, pero justamente va dirigido hacia ellos en primer término y en segundo término pues hacia la cultura y hacia la sociedad, valiéndose de la repercusión que generan todos estos asesinatos en los medios de comunicación. Por lo tanto, en su terrible proyecto, él está justiciando a personas que él les considera que son pecadores porque se dejan llevar por la gula, o por la avaricia, o por la pereza, o por la lujuria, o la soberbia, la envidia y la ira. Son pues los 7 pecados capitales por los que van a morir o los que van a terminar siendo ajusticiados estas víctimas por parte de John Doe durante los 7 días de la semana. Y el tema aquí del 7, pues como el título de la película, es justamente el eje central en términos también filosóficos y en términos también de la temática y la sustancia, lo que subyace a toda la narración de esta película. Y es el tema también de que el 7 es un número que en la cultura occidental pues tiene un valor simbólico, ¿no? El tema de los 7 días de la creación, el tema de cómo está estructurada la película también, eso como una semana, el tema de los 7 sacramentos cristianos, el tema de las 7 maravillas del mundo y el tema de los 7 pilares de la sabiduría, que también podrían funcionar aquí quizás como el reverso de los 7 pecados capitales, ¿no? Es como los 7 pecados capitales atentan justamente contra lo que serían los 7 pilares de la sabiduría, que son los que nos permiten a nosotros desarrollarnos como seres humanos, pues sin dañar a los demás y siendo libres y conviviendo en armonía con nuestro prójimo, ¿no? En este sentido aquí, pues el elemento religioso supone algo atrayente también para Fincher y yo creo que también es algo que conecta muy bien con la audiencia y con el espectador porque todos nos sentimos relacionados con ello y se nos hace bastante familiar. Además de que también apela como un poco a esa crítica de justamente de la moralidad y de la ética de la sociedad, ¿no? Como quizás normalizamos ciertas conductas y ciertos delitos y nos escandalizamos de otras cosas, ¿no? En este sentido, pues eso no exime obviamente a John Doe de lo terrible que es su proyecto y de lo enfermo que es también su forma de pensar. Hay una escena muy interesante que es cuando Somerset y Mills van a su apartamento, comienzan a encontrar cosas y encuentran pues como unos diarios, unos libros que escribe el personaje de Kevin Spacey, John Doe, que ahí es donde justamente él está como plasmando toda su filosofía y el porqué de lo que realiza y por qué está embarcado como en este proyecto tan siniestro. Y es un poco también como una manera de limpiar, ¿no? Es como una limpieza de los males de la sociedad y de las cuestiones que para él significan un cáncer y son las que deterioran el entramado cultural. Y justamente es lo que demuestra que la sociedad, según él, está en una decadencia irrevocable y para lo que él pues considera que lo que está haciendo es una obra de arte que va a ser luego considerada como algo positivo, ¿no? Con el paso de los tiempos y que se le va a reconocer a él como un grandísimo artista de lo terrible y de lo siniestro. Es algo muy interesante como Fincher a través de estas escenas del crimen pues nos muestra todo esa lo terrible que puede llegar a ser la violencia y la agresión de este psicópata, que aunque no le vemos nunca cometiendo ningún crimen, solo vemos es el resultado de sus escenas del crimen o el resultado de su tortura y sus ajusticiamientos como algo pues extremadamente terrible y extremadamente violento. Y eso nos da también bastante miedo porque el espectador también trabaja un poco en imaginar cómo se han sucedido estas muertes o cómo han sido estas muertes y cómo ha sido el sufrimiento y el dolor por el que han pasado estas víctimas a las que les ha sometido John Doe pues a una cuestión prácticamente inhumana. Pues vamos atando los cabos y esto es uno de los elementos que Fincher confesaba en una entrevista que le gustaba mucho del guión, que es justamente este guión donde tú vas como atando los cabos y vas entendiendo un poco la amplitud de todo lo que está sucediendo.
Mills y Somerset pues determinan, ¿no? Sobre todo Somerset, que es un asesino pues que va trabajando en función de los 7 pecados capitales y anticipa cuáles serán más o menos los próximos movimientos, aunque no logran detenerlo, sino que es el mismo John Doe que termina entregándose cuando solamente ha cometido 5 de los 7 asesinatos. Entonces se entrega a las fuerzas policiales porque John Doe de alguna manera también se muestra como con cierta idolatría y veneración por los policías y los detectives, porque se han dado la tarea de entenderle y de perseguirle y de tratar de comprender cuál es su proyecto, y esto le genera a él también, pues dentro de ese narcisismo que hablaba antes, dentro de ese egocentrismo, le genera pues como una cierta idolatría, porque considera que Mills Somerset, pues sobre todo Somerset, tiene una inteligencia también que puede equipararse a la de él, o tiene pues esa capacidad de comprenderle, y esto pues genera aquí uno de los temas esenciales también de la película, y que es algo que Fincher maneja muy bien en su filmografía, sobre todo en Zodiac y en Mindhunter, la serie de Netflix, que es que justamente hay como una relación ahí muy tóxica y muy perversa entre los asesinos en serie y la policía y los detectives, ¿no? Eso se ve sobre todo en Zodiac, que era un asesino en serie que constantemente mantenía como una correspondencia y un diálogo abierto con las fuerzas de seguridad. Aquí en Seven no se da a tal punto, sino que justamente John Doe se entrega porque admira a los policías y prácticamente quiere terminar de contarles todo su proyecto, ¿no? Hay como una necesidad también ahí de ser escuchado, de ser visto, de ser comprendido, y sobre todo de establecer como una cierta relación con las personas que me están persiguiendo, porque también agradezco que se tomen todo su tiempo y todas sus molestias en tratar de atraparme. Entonces esto demuestra justamente que soy relevante para la gente, ¿no? Entonces eso le sitúa en algún punto a los asesinos en series. Entonces yo creo que los asesinos en series no podrían existir sin esta tensión justamente entre que mis asesinatos sean vistos, sean venerados o sean temidos o traten de ser anticipados por la policía, los detectives, y de cara a la opinión pública pues yo me vea o mi imagen sea la de un tipo pues muy inteligente, muy meticuloso, muy perfeccionista, prácticamente imposible de detener, o como un dios que puede hacer lo que quiera y la policía no puede parar su proyecto. Entonces ahí se genera como una cuestión que es muy siniestra y muy perversa, que es justamente esa necesidad y ese diálogo y esa tensión que se genera, es como un juego entre el gato y el ratón. Entonces ahí también hay como un cierto goce por parte del psicópata también en que este juego se mantenga. En este caso en Seven es curioso porque John Doe se entrega, pero también luego más adelante vemos que entregarse también es parte de su malévolo plan, y esto también termina siendo al final de la película como mucho más terrible y mucho más siniestro. Al final de la película, John Doe pues va con Mills y Somerset a un lugar al que los lleva, donde dice que va a revelar sus últimas 2 víctimas de su proyecto macabro, ¿no? En esta escena John Doe va detrás del coche de policías y va contándoles un poco también cuáles han sido sus motivaciones, y va diciendo lo que yo mencionaba antes, ¿no? Que se considera a sí mismo como un justiciero y como una persona que está haciendo el bien, puesto que estos pecados capitales pues pasan desapercibidos en la sociedad contemporánea, pero no por ello dejan de ser también terribles, y hay alguien que tiene que ponerle como un freno a toda esta decadencia, y esto es justamente el escenario perfecto para John Doe, puesto que el final es uno de los finales también como más sorprendentes y más impactantes que hemos visto en los últimos años. Es un final que desde el punto de vista de guión es muy interesante, porque es también eso, como inevitable, pero también es inesperado. O sea, de alguna manera como que intuimos que algo se está cocinando, que algo duro va a suceder, pero no tenemos en cuenta que justamente el final del proyecto de John Doe involucra también al personaje de Brad Pitt, que también de alguna manera cae o sucumbe ante los pecados, sobre todo el pecado de la ira, que es el que termina condenándolo, ¿no? Y entonces en esta última escena, que es en las afueras de la ciudad, que es la única escena en exteriores donde no llueve, sino que más bien hace un cielo despejado, aquí viene un señor, un repartidor con una caja, y lo que hay en esa caja pues es la cabeza de la mujer de Brad Pitt, que es el personaje interpretado por Gwyneth Paltrow, que es el único personaje que a través de la película nos ha mostrado quizás como un halo de esperanza, como un halo de luz, y como un tono pues completamente diferente al tono sombrío y pesimista que se ha venido desarrollando durante toda la película. Entonces cuando Brad Pitt mira esto, pues obviamente se derrumba, y es pues una imagen absolutamente terrible que no se muestra tampoco en la pantalla. Fincher es muy hábil justamente en establecer este juego campo fuera de campo, y yo creo que es mucho más poderoso porque siempre la imaginación del espectador puede llegar a ser mucho más interesante que lo que puedes mostrar en pantalla.
Finalmente entonces Brad Pitt ante esta cuestión no puede detenerse y le termina disparando a John Doe. Entonces ahí pues al final termina cerrando pues todo el proyecto de los 7 pecados capitales, puesto que John Doe termina muriendo por la envidia. Él confiesa que envidia la vida de Mills, envidia pues a su mujer y pues todo lo que él representa. Y Mills, el personaje de Brad Pitt, termina ajusticiando al asesino en serie a John Doe, presa de la ira. Este final en algún momento fue un poco controversial y de hecho New Line Cinema y los productores querían que se quitara, puesto que es un final también muy cáustico, ¿no? muy pesimista, muy desolador. Pero Brad Pitt y Morgan Freeman lucharon para que se manteniera este final, puesto que era como lo más elocuente y lo más lógico con todo lo que se había desarrollado. La película sí es verdad que en algún momento parecía que podía ser un fiasco, porque en unos primeros screenings que hicieron, las primeras presentaciones, la gente pues sí, tenía esa sensación de que la película era como muy oscura. Pero con el tiempo se ha demostrado que esta película pues obviamente permanece como uno de los grandes clásicos contemporáneos por justamente la crudeza en la que aborda este tema, pero también justamente nos deja como una cierta enseñanza y una cierta moral muy potente y muy importante, y sobre todo que apela mucho a nuestro sistema de creencias como sociedad occidental, ¿no? Y con la que nos podemos relacionar muchas personas. Have you ever seen anything like this? No. 7. Bueno, ¿y a ti qué te parece Seven? ¿Te gustó esa película en su momento? ¿La has visto? Si no la has visto, te la recomiendo. Y cuando la veas, déjame en tus comentarios lo que te ha parecido. Muchas gracias por ver mi análisis y por favor dale a me gusta. Y si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.